Hola, buenas tardes. Yo soy Andrea García, soy estudiante de comunicación y actualmente ya estoy no sé en qué semestre sería porque ya me gradúo ahorita en verano y estoy inscrita a la Universidad de Anáhuac Norte. El día de hoy hablaré sobre la alimentación en tres grandes civilizaciones antiguas que son la hebrea, la griega y la romana, donde abordaré sus reglas, los protocolos, las jerarquías sociales, las aplicaciones en la medicina, alimentos más usados, preparación, entre otras cosas. Para empezar, me gustaría empezar con la alimentación hebrea, donde el pueblo hebreo también es conocido como israelitas o judíos, el cual fue una civilización agrícola que se estableció en Canaán, la tierra prometida, donde cultivaban cereales como el trigo, la cebada, el centeno y producían leche de cabra, de oveja, y esta daba origen al odre, que era básicamente un recipiente hecho con el pellejo de la cabra que sobraba. De igual manera, para conservar los alimentos en el desierto, establecieron las leyes mosaicas, donde entre sus prohibiciones destacaban el no hervir el cabrito en la leche de su madre o la clasificación de animales puros e impuros, que ahí es donde empezaron a hacer como, no jerarquías, pero sus diferencias. Se prohibía el caballo, el camello, el cerdo, los roedores y las liebres, y solo eran puros los animales de peñaza hendida como el buey, la ternera y el cordero. Por otro lado, se encuentra la jerarquía social y los alimentos, donde la carne de res era exclusiva de los ricos y no solo para grandes fiestas, sino para consumiendo las primeras 7 costillas. El pueblo común comía pescado, la jerarquía, los más altos comían la carne res, que era como lo más exclusivo, y los del pueblo, los de más abajo en la jerarquía, comían pescado con escamas, vegetales como cebolla, ajo y lentejas, y frutas como son las uvas, los dátiles y las granadas. La técnica principal era hervir en marmitas grandes, pues para poderle dar a más gente. Por otro lado, también por último tenemos la celebración y costumbres de la civilización hebrea, que es la celebración más importante, era la Pascua, donde son los 7 días de pan sin levadura, que actualmente lo siguen haciendo, no se llama Pascua, pero lo siguen haciendo, y son 7 días de pan sin levadura y un cordero asado al fuego. Entre sus costumbres destaca el lavado de manos antes de comer, una práctica de higiene que perdura hasta hoy en día, como mencioné anteriormente. Y luego, aquí es donde ya quiero empezar a hablar de la alimentación griega. También es muy interesante. Grecia, al estar ubicada en las orillas del mar, tenía como base, claramente en su alimentación, el pescado, la sardina, el robalo, el pez espada, el atún, el pulpo y todo lo que tiene que ver con el mar. Era como lo más importante ahí. El platillo más destacado era la cazuela de pescado en aceite de oliva que se cocía sobre leña, y también se consumía cordero, cabrito, cerdo, aves, pero siempre destacando más la parte marina. En cuanto a sus alimentos y uso del olivo, que aquí es cuando el aceite de oliva empieza a como ganar relevancia. El olivo tenía tres usos, que era: el primer era para la alimentación, el segundo para urgir el cuerpo y el tercero para alumbrado. Que básicamente, y luego las legumbres, como las habas, las lentejas y los espárragos eran frecuentes, junto con frutas como higos, nueces, dátiles, y todo esto también se mezclaba con la oliva. Por otro lado está la medicina y las aportaciones que tuvieron, y es que los griegos fueron pioneros en usar alimentos como fines curativos. Ellos son los que se lo demostraron a las distintas civilizaciones, y que lo natural también podría servir como medicina. Inventaron las tisanas, una cocción de granos con hierbas aromáticas y vinagre que aún existe, y también usaban azúcar de caña y coles como cataplasmas contra las convulsiones, y poco a poco se fueron descubriendo más cosas así para la medicina. Los 7 cocineros y el banquete, esto también se me hizo muy interesante porque aquí anoté que Grecia es considerada la cuna de la gastronomía gracias a sus 7 cocineros legendarios, cada uno con especialidad. Egis de Rodas dominaba el pescado, Nereo inventó el caldo de congrio, Lampria la salsa negra de sangre,
y Aristón el maestro máximo. Inventó la cocina de evaporación. Los griegos comían 3 veces al día y organizaban banquetes llamados simposium, que significaba beber juntos, donde los invitados comían recostados sobre el brazo izquierdo usando solo los dedos de la mano derecha. A mí esto se me hizo muy interesante. Por otro lado, ya por último, entra la tercera civilización, que es la alimentación romana. Aquí, empezando por la jerarquía social y los banquetes, Roma elevó el banquete básicamente a un nivel de ostentación. O sea, querían ostentar todo. Los más ricos se retiraban al vomiturium, donde los festines para poder seguir comiendo. O sea, ellos comían en grandes cantidades. La cocina romana destacaba por el lujo de sus manjares, la riqueza de sus vajillas y la decoración con flores. Entonces, básicamente era como muy extravagante todo y lo hacían como muy big deal. Y luego, en cuanto a los alimentos y jerarquías, básicamente el flamenco, que era el pavo real y el facián, eran carnes de banquetes exclusivas, que era lo que ponían en estos festines grandotes. La gallina al principio fue ornamental y las carnes preferidas eran el lechón, el cabrito y el cordero, en ese orden. O sea, siempre era primero se les comía más lechón, luego cabrito y luego cordero. La carne roast no era apta para los nobles, entonces personajes como Lúculo introdujeron el membrillo y Sergio Orata creó los primeros viveros artificiales de ostas. Y aquí es cuando se empezó a diversificar, pues básicamente más la alimentación dentro de la civilización romana. Por otro lado tenemos el garum y las especias, que es una de sus salsas más emblemáticas, fue el garum. No sé si lo estoy pronunciando bien, pero garum, que era heredada de los griegos, hecha con extrañas de pescado en salumbre fermentada al sol, se usaba en lugar de sal. O sea, esto lo usaban en vez de sazonarlo con sal. Algunos médicos incluso la empezaron a usar como medicina digestiva. Vieron que les empezaba a ayudar y la comenzaron a adoptar. Luego está el arte culinario y panadería, que básicamente Grecia enseñó a Roma el ars magirica, el arte culinario. Antes del año 174 a.C. no había panaderos en las ciudades. Las mujeres amasaban el pan en casa y ellas eran las encargadas de todo esto, y poco a poco se fueron abriendo estas áreas para así crear las panaderías. Los cocineros eran esclavos poco valorados, lo que contrasta con su enorme influencia en la cocina que conocemos hoy en día. Estas 3 civilizaciones se me hicieron muy interesantes porque a mí me encanta comer, pero también soy muy especial, soy vegetariana, entonces luego me cuesta mucho trabajo hablar como de temas de carne y así. No lo hago, o sea, lo hago porque no me gusta la carne, nunca me ha gustado, entonces es complicado, pero también es interesante saberlo y aprender de estas culturas y de cómo empezó todo. Y bueno, como podemos ver, las civilizaciones hebrea, griega y romana no solo nos dejaron alimentos e ingredientes, sino nos dejaron protocolos, diferentes jerarquías, diferentes técnicas y hasta remedios medicinales que puede ser que todavía utilicemos hoy en día y que muchas personas los sigan adoptando en su día a día. La historia de la alimentación es en realidad la historia de cómo nosotros como seres humanos hemos construido mucha cultura, básicamente nuestra identidad y cómo nos creamos como sociedad, ¿no? Alrededor de la mesa y lo que consumimos en el día. Y espero que me haya dado a entender, porque la verdad se me hizo muy interesante, y muchas gracias por ver mi video.